Todo empezó con una copa de vino que no debía haber aceptado. Era un jueves por la noche. No era festivo, no había una celebración concreta, pero me dejé liar por Clara, mi compañera de trabajo, para ir a tomar algo después de la reunión con clientes. Mayuer estaba todavía tibio por el calor de octubre, ese calor que se queda pegado a los edificios aunque ya vayas con chaqueta. Yo tenía que volver a casa, a Jaime, como siempre, pero esa noche algo en mí quería retrasar ese momento. No por nada grave. No discutimos, no estábamos mal. Simplemente, no me apetecía. El sitio era uno de esos bares pequeños en Chamberí, de luz baja y música suave. Pedimos vino, hablamos de cualquier cosa, y justo cuando íbamos por la segunda copa, entró él. No lo conocía. No era del trabajo. Ni amigo de Clara. Fue pura casualidad, o eso pensé. Se acercó a la barra, pidió lo mismo que nosotras, y al notar su acento me giré sin querer. Catalán. De Girona. Alto, barba de unos días, sonrisa fácil. Se me quedó mirando más de la cuenta, y yo no aparté la vista. Así empezó. No voy a adornarlo. No hubo un cortejo lento ni mensajes misteriosos. Fue directo. Me preguntó mi nombre. Me dijo que le gustaba cómo me reía. Me ofreció invitarme a una tercera copa. Clara, incómoda, se excusó para irse pronto. Y yo no me fui. Ese fue el principio real del desastre. No de una infidelidad más, sino de algo mucho más feo. Una parte de mí que ni siquiera sabía que existía empezó a despertar. No fue solo deseo. Fue una rabia vieja, una frustración muda, un por qué no, que me llevaba tiempo rondando sin que lo supiera. Me sentí vista de nuevo, deseada, importante. Y esa sensación, juro que sí, fue adictiva. Salimos del bar juntos. Caminamos unas calles, sin rumbo. No hubo beso esa noche, pero sí promesas tácitas. Un cruce de miradas antes de que se metiera en un taxi. Yo cogí el mío, me fui a casa, y cuando entré, Jaime estaba dormido en el sofá con la tele encendida. Como tantas veces. Me duché. Me metí en la cama. Y me sentí como una impostora. Pero no por haber hecho nada. Sino porque, por primera vez en años, estaba deseando que fuera mañana para volver a ver a alguien que no era mi marido. Y lo que no sabía es que el verdadero problema no sería lo que yo estaba a punto de hacer, sino la forma en que Jaime se enteraría de todo. Fue una tontería, en apariencia. Un cambio en su forma de comportarse. Yo no lo noté de inmediato porque no esperaba que pasara nada. Jaime llevaba años siendo igual. Callado, metódico, muy suyo. Nunca fue celoso, ni controlador, ni de esos que preguntan con quién estás o a qué hora vuelves. Por eso cuando empezó a actuar raro, no me di cuenta al principio. No fue algo evidente como una escena, una sospecha directa o una pelea. Fue más sutil, pero sostenido. La primera vez que noté algo diferente fue el lunes después de aquella noche. Me levanté a las 7 como siempre, desayunamos en silencio, él con su café, yo con las tostadas. No dijo nada fuera de lo normal, pero no me miró a los ojos ni una sola vez. Pensé que estaría cansado. El martes lo mismo. El miércoles, al servirme la cena, me dijo, hoy no comí mucho, no tengo hambre y se fue al despacho. No se llevó el portátil, no encendió la tele, ni siquiera el móvil. Simplemente se sentó allí durante más de una hora sin hacer nada, mirando por la ventana. Pensé que tendría algún problema en el trabajo, pero no quise agobiarlo con preguntas. Lo que no sabía es que él ya lo sabía. Me enteré de la forma más absurda. Una noche cualquiera, un viernes, yo salí a cenar con Clara otra vez. Oh, eso le dije.
En realidad fui al mismo bar con Javier. No pasó nada físico aún, pero esa noche fue diferente. Nos tomamos las manos en la mesa. Me dijo que quería besarme. Que desde la otra noche no dejaba de pensar en mí. Yo me reí, nerviosa, y no dije nada, pero tampoco solté su mano. Me sentí como una adolescente. Volví a casa a la 1:30, me quité los tacones en la entrada para no despertarlo y subí sin hacer ruido. Pero al entrar en la habitación, estaba despierto. Sentado en la cama, con el flexo encendido. Me miró sin expresión. ¿Lo has pasado bien?, me dijo. Sí, ha estado bien, respondí, intentando parecer natural. ¿Dónde habéis cenado? En un sitio nuevo por Alonso Martínez. Asintió, despacio, y apagó la luz. Se dio la vuelta y no volvió a hablar. Me tumbé junto a él, sintiendo el peso de su silencio como si fueran 20 kilos sobre el pecho. Me quedé dormida de lado, sin tocarlo, sin respirar demasiado fuerte, como si así pudiera evitar que notara la culpa que ya me pesaba aunque no hubiera hecho nada. A la mañana siguiente, todo fue igual. Café, tostadas, silencio. Y entonces, al ir a recoger el abrigo del perchero, vi que no estaba mi bolso. Lo había dejado en la entrada. Lo busqué, confundida, hasta que lo vi sobre la mesa del comedor. Abierto. No dije nada. Él tampoco. Pero lo supe. Lo había abierto. No necesitaba confirmación. Jaime no era de esos, no había tocado nunca nada mío. Ni el móvil, ni el correo, ni el bolso. Jamás. Y esa mañana lo había hecho. No me lo dijo, pero su forma de mirarme, su frialdad, lo gritaba. Durante los días siguientes, su comportamiento fue extraño. Más frío, más mecánico. Me hablaba solo lo justo. Si le preguntaba algo, respondía con monosílabos. Si me reía de algo, no reaccionaba. Era como vivir con una sombra. Una sombra que sabía más que yo. Y entonces, una tarde de martes, pasó. Yo llegué del trabajo más temprano. Cuando entré en casa, lo encontré en el salón. Estaba de pie, junto al sofá, con un sobre en la mano. Un sobre blanco, sin nombre. Me miró. No dijo hola. He hablado con alguien, me soltó, sin rodeos. Y me ha contado cosas que me gustaría que me confirmaras tú. No entendí nada. Me quedé en la puerta, con el abrigo aún puesto. ¿Qué cosas? De tus salidas. De tus cenas. De tus compañeros de trabajo. De uno en particular. Se acercó. Me tendió el sobre. Lo abrí. Dentro, había una hoja impresa. Una foto. Era yo, en la terraza del bar con Javier, con su mano sobre la mía. No era una foto comprometedora, pero era lo suficiente. Me quedé sin aire. ¿Quién te ha dado esto? Eso no importa. Lo importante es que llevas semanas mintiéndome. Que yo confío en ti como un imbécil mientras tú te ríes en mi cara. Jaime, no ha pasado nada. ¿Te crees que eso me consuela? ¿Qué me hace sentir mejor? Me interrumpió con la voz tensa, los ojos rojos. Me da igual si os habéis acostado o no. Lo que me jode es que no tuviste los cojones de decírmelo a la cara. Me mentiste, me miraste a los ojos y me mentiste como si yo fuera un desconocido. No lo planeé, dije, bajando la voz. No sé cómo pasó. No lo busqué. Claro que no. Es lo que siempre decís. Que no lo buscáis. Que simplemente pasa. Pero bien que fuiste 2 veces al mismo sitio. Bien que no me dijiste nada.
Bien que te callaste cuando llegaste tarde. Se hizo un silencio espeso. Yo no sabía qué decir. No tenía excusas. Ni argumentos. Sabía que no podía justificar nada. ¿Te gusta? Me preguntó de repente. ¿Te gusta él? No lo sé. Eso ya es una respuesta, dijo él, girándose para marcharse. Se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Y no volvimos a hablar en todo lo que quedaba de día. Ni de noche. Ni al día siguiente. No me gritó. No tiró nada. No insultó. Pero fue mucho peor. Porque lo que hizo fue mirarme como si ya no me conociera. Como si yo fuera otra persona. Y tenía razón. Pasaron 3 días sin que dijéramos una palabra más allá de lo estrictamente necesario. Jaime seguía con su rutina habitual, se levantaba, se vestía, desayunaba en silencio, salía a trabajar y volvía por la tarde, se encerraba en el despacho o se sentaba en el sofá a ver la tele sin apenas mirarme. Yo intentaba comportarme con normalidad, pero cada vez que lo tenía cerca sentía esa presión incómoda, como si todo el aire del salón se volviera espeso. Había algo diferente en él. No era rabia, era algo peor, frialdad. No buscaba pelea, no pedía explicaciones, simplemente había desconectado, como si ya no estuviera ahí. El viernes por la noche decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con él. No soportaba más ese silencio que se me clavaba como una aguja. Preparé algo de cenar, me senté frente a él en la mesa y esperé a que terminara de servirse. Cuando dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato, respiré hondo. ¿Podemos hablar? Él no respondió al instante. Se limpió la boca con la servilleta, bebió un trago de agua, y luego me miró. Ahora quieres hablar, dijo con voz seca. Sí, porque no aguanto más este muro. Necesito que hablemos de lo que ha pasado. ¿Y qué quieres que diga? Me miró con una mezcla de desdén y cansancio. ¿Qué me siento como un idiota? ¿Que llevo una semana durmiendo al lado de alguien que no reconozco? ¿Eso quieres oír? Quiero explicarte por qué ocurrió. No me interesa el por qué, interrumpió. Lo que me jode es el cómo. ¿Cómo has sido capaz de mirarme cada día, de meterte en esta casa como si nada, después de verte con otro? No necesito explicaciones. Lo que necesito es entender cómo llegamos a esto. Yo tampoco lo entiendo del todo. No lo busqué. Te lo juro. Claro, no lo buscaste. Solo fue cayendo del cielo. Te encontraste con un tío que te miró diferente y de repente todo lo que habíamos construido se fue a la mierda. No digas eso, no se fue a la mierda. No he destruido nuestra vida. No. Se rió sin humor. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te permitiste una distracción inocente? Fue un error. Y me duele, más de lo que crees. No me importa si te duele. Porque yo no lo decidí. Yo no tuve opción. A mí no me diste la oportunidad de saber qué estaba pasando para intentar arreglarlo antes. Lo decidiste tú sola. Te metiste en eso sin pensar en nada más. Estaba vacía, dije bajando la voz. Me sentía invisible, como si ya no importara. Tú estabas cada vez más lejos, más metido en tus cosas. Dejaste de mirarme, de tocarme, de preguntarme cómo estaba. Y entonces llegó él. Y me hizo sentir viva. No lo justifico, pero eso fue lo que pasó. Entonces es culpa mía, dijo con tono frío. Yo fui el que no te dio suficiente atención. El que trabajó, el que te respetó tu espacio, el que confió en ti. Claro, qué idiota soy. No es culpa tuya. Solo quiero que entiendas que yo tampoco lo hice por maldad.
Lo hiciste por egoísmo. Porque te pusieron una sonrisa bonita delante y no te importó todo lo que había detrás. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? ¿Que te pida perdón llorando? No quiero nada. No busco un teatro. Lo único que me queda claro es que ya no puedo confiar en ti. Nos quedamos en silencio. Él seguía mirándome con esa expresión que nunca le había visto. No era odio, era algo más áspero, más triste. Como decepción. Como si ya se hubiera rendido. ¿Y ahora qué? Le pregunté. No lo sé. Pero no puedo seguir actuando como si nada. Yo tampoco quiero eso. Si tengo que irme un tiempo. Haz lo que quieras, me interrumpió. Esta vez, decide tú otra vez. Como siempre. Me levanté de la mesa, recogí los platos y fui a la cocina. Me temblaban las manos. Quería llorar, gritar, romper algo, pero todo se me quedó atascado dentro. Jaime se fue al despacho sin decir nada más. Esa fue la última noche que dormimos en la misma cama. No me lo dijo de inmediato. No hizo una escena, no gritó, no empacó sus cosas, no tiró mis cosas por la ventana como en las películas. Lo que hizo fue más calculado, más frío, más silencioso. Empezó a moverse sin avisar, como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que yo me diera cuenta. Yo seguía en casa, en el sofá, intentando comprender si lo nuestro todavía tenía arreglo, pero él ya estaba en otra parte. El lunes por la tarde, al volver del trabajo, vi que había desaparecido la foto nuestra del recibidor. La de nuestra boda. Me acerqué y no estaba. Solo quedaba el marco vacío. Pensé que la habría quitado por rabia. Pero luego entré al dormitorio y vi que también había ropa suya que no estaba. Su maleta grande ya no estaba en el armario. Abrí su cajón y estaba medio vacío. No se había ido aún, pero estaba yéndose. No le dije nada ese día. Quise creer que era solo un impulso. Que volvería a poner todo en su sitio cuando se le pasara la rabia. Pero al día siguiente, cuando llegué del trabajo, me encontré con una hoja sobre la mesa. No era una carta. Era una lista. En ella, con su letra, había anotado nombres, lugares, fechas. Eran nuestros amigos comunes, su familia, algunos compañeros del trabajo. Encima de la hoja, una nota más corta, todos lo sabrán. Tú elegiste que fuera así. Pensé que era una amenaza vacía. Pero al día siguiente, su primo me escribió. Luego su madre. Luego un mensaje largo de una amiga mía de toda la vida que me decía que no entendía cómo podía haber hecho eso. Jaime había empezado a contarle a todos lo que había pasado. No solo que le había sido infiel, sino los detalles. Que lo había ocultado, que no me había arrepentido de inmediato, que lo había tratado con frialdad. Exageró cosas, otras las adornó, pero en lo esencial decía la verdad. No solo quería castigarme, quería aislarme. Una parte de mí quiso llamarlo, rogarle que parara. Pero sabía que no serviría de nada. Jaime no estaba buscando reconciliación. Estaba ejecutando un castigo. Quería que todos supieran quién era yo ahora, según él. La mujer que lo traicionó por un tipo del trabajo. La que prefería una aventura a su familia. La que no dijo la verdad hasta que fue arrinconada. Empezaron a llegarme mensajes de gente que no hablaba conmigo desde hacía años. Algunos con sorpresa, otros con sarcasmo, otros directamente insultándome. En el trabajo, Clara ya lo sabía todo. No me preguntó cómo me enteré de que también le había contado a ella. Solo me dijo, no sé si puedo seguir mirándote igual. Yo no entendía cómo Jaime había logrado mover tantas fichas en tan poco tiempo. Luego me enteré, tenía una carpeta.
Una carpeta digital con capturas de pantalla de mis mensajes, con fechas, con fotos, con copias de correos. Había guardado todo. Y lo estaba compartiendo con quienes él creía que debían saberlo. No era una venganza impulsiva. Era algo que había planeado con precisión. La gota que colmó el vaso fue cuando me llamó mi jefe. Me citó en su despacho con tono serio. Yo ya sabía lo que venía. Alguien había hecho llegar el archivo a su correo. Él no me despidió, pero me dijo que mi presencia en algunos proyectos quedaba suspendida por ahora. Este tipo de cosas afectan la imagen de la empresa, me dijo. No hizo falta que dijera más. Sabía que mi reputación estaba dañada incluso en el trabajo. Cuando volví a casa esa noche, lo encontré en la cocina. Estaba recogiendo sus últimas cosas. Me miró con una calma que me pareció casi cruel. ¿Ya está todo? Le pregunté. Lo importante, sí. Lo demás puede quedarse. ¿De verdad querías destruirme? Yo no empecé esto. Tú decidiste cómo terminarlo. Solo hice lo que tú me negaste a mí. Elegí tener el control. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir contando la historia hasta que no me quede nadie? No hace falta. La mayoría ya lo sabe. Los que quieran quedarse contigo, lo harán sabiendo quién eres. Yo no tengo que convencer a nadie. Tú sola te encargaste de eso. No lloré delante de él. No supliqué. Solo lo miré irse con esa maleta que faltaba del armario. La puerta se cerró con el mismo silencio con el que él me había venido castigando todos esos días. Me senté en el sofá, sola, sin entender en qué momento exacto todo se había roto de forma tan irreversible. No se llevó solo su ropa. Se llevó mi círculo, mi imagen, mi entorno. En una semana, había logrado que ya no pudiera mirar a la gente a los ojos sin sentir vergüenza. Lo peor es que ni siquiera podía decir que se había pasado. Había sido duro, sí, pero yo sabía que él no estaba loco. Sabía que no lo hacía por despecho, sino por una lógica suya, por algo que llevaba mucho tiempo acumulando. Yo le fallé y él respondió de la forma más estructurada posible. No con violencia. Con exposición. Pasaron 2 semanas desde que se fue. No volvió a escribir. No llamó. No respondió a mis mensajes. Al principio intenté mantenerme firme, darle espacio, pensar que quizá necesitaba tiempo para calmarse. Pero el tiempo no hizo más que confirmar que había dado un paso sin vuelta atrás. Él ya estaba en otra etapa y yo seguía atrapada en el mismo error, sin saber cómo avanzar. Fui a trabajar cada día con la cabeza baja, evité a quienes podía evitar, ignoré los murmullos que sentía cuando pasaba. Las noches eran lo peor. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con situaciones imposibles en las que todo volvía a estar bien, y luego despertaba con esa sensación sucia de haberme mentido a mí misma. El día que finalmente volvimos a vernos fue porque yo insistí. Le pedí que habláramos cara a cara, aunque fuera solo para cerrar todo esto con algo que no fuera silencio y odio. Tardó 2 días en responderme, y cuando lo hizo fue solo con un lugar y una hora. Un martes, a las 7 de la tarde, en una cafetería que solíamos frecuentar años atrás. Llegué 10 minutos antes. Me senté en la mesa del fondo, pedí un café con leche que no me terminé, y esperé. Jaime llegó puntual. Llevaba una chaqueta que no le conocía, el pelo más corto, y una expresión tranquila, como si esa calma le costara mucho mantenerla pero se esforzara por aparentarla. Se sentó sin decir nada. Me miró un segundo y luego apartó la vista hacia la ventana. Gracias por venir, le dije. Dijiste que querías hablar, respondió sin mirarme. Sí, porque no quiero que esto termine con solo gritos, papeles y rabia. Quiero que, aunque no volvamos a estar juntos,
Al menos podamos hablar como personas. Eso ya lo hicimos. Lo que pasó, ya se habló. Lo demás fue consecuencia. No hay mucho más que decir. Para ti puede que no, pero yo necesito decir algo más. Habla entonces. Quiero pedirte perdón, de verdad. Y no porque quiera arreglar las cosas o volver contigo. Sino porque de verdad me duele todo lo que hice. Sé que te fallé, sé que te mentí, sé que te puse en una situación que no merecías. Y si me arrepiento de algo, es de haber sido tan cobarde. De no haberlo enfrentado a tiempo. De haberte dejado solo en un momento en el que tendríamos que haber hablado como pareja. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cuando tenías dudas, cuando te sentías vacía, cuando te molestaba que no te mirara? Porque me sentía sola y confundida. Porque no sabía cómo pedir ayuda sin sonar como una quejica. Porque pensé que se me pasaría. Y cuando no se me pasó, me dio miedo admitirlo. Tú siempre fuiste fuerte, lógico, sereno. Yo no. Yo tuve miedo de enfrentar lo que sentía. Y lo resolviste en una terraza, con un desconocido. Sí. Y fue el peor error de mi vida. No lo digo para echarte en cara nada. Solo para que entiendas que, mientras tú pensabas cómo te sentías, yo pensaba que seguíamos bien. Pensaba que teníamos algo estable, que solo necesitaba pequeños ajustes. No sabía que tú ya te habías bajado del barco. No me bajé. Me alejé, pero no me fui. No fue hasta que tú te enteraste que me di cuenta del daño real que había causado. Y entonces ya era tarde. Lo sé. Hubo una pausa incómoda. Jaime miró su taza, movió la cucharilla como si necesitara algo que hacer con las manos. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó sin levantar la vista. No lo sé. Supongo que seguir adelante. Aceptar lo que pasó, reconstruir lo que pueda, sola. Aprender. No tengo otro plan. ¿Y él? No hay él. Nunca lo hubo en serio. Fue un desvío. No tenía futuro. No lo quiero en mi vida. Lo que hice con él fue una reacción, no una elección de vida. Entonces espero que al menos te sirva para algo. Sí. Me hizo darme cuenta de que todo lo que ignoré durante años, no desapareció. Solo se acumuló. Y explotó de la peor forma posible. Yo también aprendí algo, dijo entonces, mirándome por primera vez de forma directa. Aprendí que uno puede pensar que tiene una vida bajo control, y en realidad no conocer nada de la persona con la que duerme cada noche. Aprendí que el amor no es garantía de lealtad. Y que a veces, hay que aceptar que todo se puede romper sin aviso. ¿Me odias? No. Ya no. Te odié durante algunos días, sí. Pero eso también pasó. Ahora solo estoy cansado. Y triste. Porque esto no es lo que imaginé para nosotros. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Nos quedamos callados un rato. El camarero se acercó, preguntó si queríamos algo más, ambos negamos. Él sacó su cartera, pagó antes de que pudiera decir nada. Luego se levantó, y antes de irse, dijo: No quiero que pienses que todo lo que hicimos fue una mentira. Lo que tuvimos fue real. Pero ahora está roto. Y no creo que podamos repararlo. No al menos como antes. Lo entiendo. Cuídate. Tú también. Salió del local sin mirar atrás. Yo me quedé sentada unos minutos más, sin moverme. No lloré. No sentí alivio. Solo vacío. Pero un vacío necesario. Uno que al menos ya no escondía nada. Después de aquella conversación no volvimos a hablarnos.
Él no volvió a escribirme, no llamó, no preguntó por mí. No lo culpo. Cada uno siguió por su camino. La separación formal se inició 2 semanas después. Lo gestionamos sin abogados, con un acuerdo claro, sin peleas. La casa se vendió, nos repartimos lo que había y cada uno hizo su vida. Fue práctico. Fue limpio. Fue doloroso, pero necesario. No hubo intentos de reconciliación, ni mensajes en noches de nostalgia. Lo que se rompió no era solo una relación, era la confianza que sostenía toda la estructura. Y una vez que eso se fue, ya no hubo nada más que construir. Yo me mudé a un piso pequeño en Alcorcón. Nada especial, pero suficiente. Me dediqué a lo básico, trabajar, ordenar mis cosas, reconstruir una rutina. Pasé semanas enteras sin hablar con nadie fuera del trabajo. No porque no tuviera a quién, sino porque no sabía qué decir. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, no sabía si mentir, si decir que bien o admitir que no tenía idea. Al final respondía con frases neutras, sin peso. La verdad era que me sentía flotando. Como si todavía no hubiera aterrizado en mi nueva vida. Lo más difícil fue enfrentar el juicio ajeno. No el legal, sino el social. Sabía que la gente hablaba, que algunos me evitaban, que otros apenas me saludaban con frialdad. Lo entendía. Yo también había pensado mal de otras personas sin saber su historia completa. Era mi turno de recibir lo mismo. Aprendí a no explicarme. Aprendí a asumir que ya no podía controlar lo que pensaran de mí. Solo podía intentar no repetir los errores que me llevaron hasta ahí. Durante meses evité cualquier tipo de relación. No solo amorosa, sino también emocional. Me distancié incluso de mis padres. No quería que me miraran con pena o decepción. No quería justificarme ni dar explicaciones. Me limité a contestar mensajes de vez en cuando, a prometer visitas que no hacía, a mantener una distancia segura. Solo cuando empecé a sentir que podía volver a hablar sin que se me quebrara la voz, retomé el contacto con ellos. Me recibieron como si nada hubiera pasado. No me preguntaron nada. Solo me abrazaron y me sirvieron café. Ese gesto me dio más alivio que todas las conversaciones que había tenido en meses. Lo más honesto que puedo decir es que merecía lo que pasó. No en el sentido de castigo, sino en el de consecuencia. Hice daño, tomé malas decisiones, actué sin pensar en las consecuencias, y eso me llevó a perder una vida que, aunque no era perfecta, sí valía la pena. No me refiero a que Jaime fuera perfecto o que nuestra relación lo fuera. Pero sí creo que habíamos construido algo valioso, que se fue deteriorando sin que supiéramos cómo cuidarlo, y yo, en vez de enfrentar eso, decidí escapar. Y ese escape me costó todo. Lo que más me marcó no fue el dolor del final, sino la forma en la que me vi a mí misma después. Durante años creí ser una persona coherente, sensata, leal. Pero cuando todo se vino abajo, me di cuenta de que no era tan distinta de las personas a las que alguna vez critiqué por sus decisiones. Me descubrí débil, insegura, incluso cobarde. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Porque uno puede culpar al otro, a las circunstancias, al desgaste, pero cuando te miras en el espejo y ves con claridad que fuiste tú quien decidió cruzar una línea, no hay escape. No busqué consuelo en nadie. No traté de buscar una nueva pareja, ni aventuras, ni distracciones fáciles. No por culpa, sino porque no quería repetir patrones. Necesitaba entender quién era ahora. ¿Qué quería? ¿Qué estaba dispuesta a dar y a recibir? Empecé terapia. No para arreglar nada, sino para ordenar todo el desastre interno que tenía. Aprendí a dejar de justificarme. Aprendí a aceptar el dolor como parte del proceso. Y sobre todo, aprendí a dejar de mirar hacia atrás con idealización o rabia. Lo que pasó,
Pasó. Lo que perdí, lo perdí. Y lo que venga, vendrá. Meses después, una amiga me dijo que había visto a Jaime. Me contó que parecía bien, que estaba con otra persona. Me alegré. No de forma cínica ni hipócrita. Me alegré de verdad. Porque si alguien merecía rehacer su vida desde un lugar limpio, era él. No sé si pensará en mí alguna vez. No sé si guarda rencor o si logró dejarlo atrás. Pero me basta con saber que logró avanzar. Yo sigo en eso. En avanzar. Sin prisa, sin ansiedad. Ya no busco reparar lo que se rompió. Solo intento construir algo nuevo, aunque sea desde cero. No cuento esta historia para dar lecciones. No tengo autoridad moral para eso. Tampoco para pedir comprensión. Solo quiero dejar constancia de lo que viví. De lo que me pasó cuando tomé decisiones equivocadas y de lo que vino después. Para que si alguien, en algún momento, se encuentra en un punto similar, sepa que no está solo. Que el error no te define, pero sí te cambia. Que el dolor no te destruye, pero sí te obliga a mirarte de frente. Y que el perdón, si llega, no siempre viene del otro. A veces, el único que puedes lograr es el que te das a ti misma. No sé qué pasará conmigo de aquí a 1 año, o 5. No tengo un plan trazado, ni una meta clara. Pero sé que hoy, después de todo, estoy más despierta que hace 1 año. Más consciente. Más real. Y con eso, de momento, me basta. Porque ya no necesito justificar el pasado. Solo necesito que el futuro tenga más verdad que el camino que dejé atrás.